En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 1 se da por aprobada y el acta de la sesión número 2 queda a disposición de las señoras y señores diputados de la comisión. Señora secretaria, ¿en cuenta tenemos algo? No, señor presidente. Se ofrece la palabra en varios. Si no hay, en varios, diputado Ulloa. Gracias, presidente. Dos cosas muy simples y concretas. Tenemos fecha ya para sesionar fuera del Congreso, como se había señalado en algún momento, para ir organizando fechas y actividades de cada uno. Eso en primer lugar, porque me parece que la primera reunión que tuvimos quedó establecido que íbamos a sesionar en algún momento fuera de Valparaíso. Y en segundo lugar, sobre la posibilidad de ampliar el horario de funcionamiento de esta comisión, si tenemos alguna fórmula ya a disposición. Sí. Diputado Ulloa, en relación al primer punto, no hemos definido la fecha de funcionar en el territorio. Les vamos a hacer una propuesta la próxima sesión. Y en relación al segundo tema planteado, les tenemos una propuesta después de analizar las sugerencias que cada uno de los integrantes de la comisión hizo respecto de los invitados. Y la verdad es que es un número bastante significativo de personas que debiéramos convocar a esta comisión, y de acuerdo a la distribución de sesiones, vemos que no nos va a alcanzar. O sea, definitivamente no podríamos convocar a todas las sugerencias que nos han hecho, y por eso yo les sugiero que sesionemos los días lunes de 1 a 2 de la tarde. Yo lo he conversado con algunos de ustedes de tal manera, o sea, de 12 a 2 de la tarde, de tal manera que podamos invitar a todos los que ustedes nos han sugerido y así no dejar a nadie afuera. Así que someto a consideración de los diputados y diputadas la propuesta de sesionar los días lunes de 12 a 2 de la tarde, de tal manera de que no tengamos interferencia con algunos que tienen algunas comisiones a las 2:30, y así poder tener ese espacio de tal forma que podamos invitar a 2 o 3 invitados, valga la redundancia, para poder cumplir con lo que ustedes mismos nos han solicitado. Diputada Navellán, y después la diputada Acevedo. Gracias, presidente. Absolutamente de acuerdo, me parece una buena opción de 12 a 2 los días lunes, así que me parece bien la propuesta. Y respecto a lo que planteaba el colega, el diputado Ulloa, yo había sugerido, pero no sé qué le parece a la mesa, el fin de semana, que no sé qué día cae cuál, pero el fin de semana del 19-20 de mayo, o cercano al 21 de mayo, digamos, porque la gran mayoría vamos a ir a nuestras regiones en esa oportunidad, y como la idea sería sesionar entre la octava y la novena, entre Biobío y la Araucanía, nos podría quedar bastante cómodo, y así cada uno alcanza a volver a su región a tiempo. Ok, diputada Navellán, diputada Acevedo y diputada. Presidente, muy buenos días a todos y a todas. Yo quería sugerir algo con respecto a eso. Si vamos a sesionar en algunas regiones, yo creo que podemos tomar las y los invitados que están en esas regiones para que podamos ahí sesionar en conjunto, y así nos evitamos a lo mejor esta cosa de, no es que no queramos sesionar el día lunes, pero sí yo creo que aprovechar cuando tengamos que bajar, cuando salgamos del Congreso, podamos juntar a los alcaldes o a quien nosotros queramos invitar para ese día, tener una jornada en el día.
Es decir, no solamente 2 horas, sino que Sí. poderla hacer, no sé, mediodía o una tarde completa, como para que podamos tener una mejor socialización, digamos, de lo que está o lo que ocurrió con el tema de los incendios en las diferentes regiones. Yo creo que ahí también eso es importante, que podemos ir no solamente a la 8ª, a la 9ª, sino que también a la 7ª región, donde también hubieron incendios, y podemos así también mejorar la calidad de lo que nosotros queremos hoy día enfrentar. Sí, diputada Acevedo, por cierto que yo acojo la sugerencia de que tengamos sesiones extendidas en el territorio, y de hecho la Secretaría ha hecho un trabajo que ya tiene una distribución con todas las sugerencias que ustedes nos hicieron en la sesión pasada para convocarlos a las regiones respectivas de tal manera que no tengan que trasladarse a Valparaíso. Eso lo vamos a hacer así, de acuerdo a su sugerencia, pero aún así no nos da el tiempo de acuerdo a la programación que tenemos. Entonces, yo quisiera someter, antes de darle la palabra al diputado Rafter, la propuesta de sesionar los lunes de 12 a 2 de la tarde. ¿Habría acuerdo? Sí, yo, presidente, estoy de acuerdo, pero teniendo presente que el día lunes claramente nos podemos sumar a la comisión en forma telemática, digamos, Sí. ningún problema. Sí, que los días que haya que decidir, incluso cuando se vote el informe, sea el día martes, una sesión ordinaria, cosa Ok. que podemos estar presentes, porque sabemos que muchos de los que integramos esta comisión somos de las zonas que se resultaron afectadas, y por lo tanto el tema del traslado no es un tema menor, y eso significaría que en algún momento, si se vota algo importante, no estemos presentes. Por lo tanto, me interesaría que al menos la votación del informe y las votaciones relevantes se hagan los días martes, cuando está fijada la sesión en forma ordinaria, por así decirlo. Así se hará, diputado Rafter. Acordado. Sesiones entonces los días lunes de 12 a 2 de la tarde, y cuando tengamos votaciones se harán los días martes en este horario. En forma especial. En forma especial. Los lunes son especiales. Sí, exactamente. Sí. No, No, lunes. los lunes. Sí. La martes es la Sí. ordinaria. Sí. Yo quisiera, no sé si hay alguna otra palabra en varios para darle la diputada Sagardía. Buenos días, señor presidente, y por intermedio a todos los presentes. Mi preocupación es la propuesta que usted hizo. ¿Esta ya la acordaron o la tenemos que revisar todavía? Esa es mi consulta, porque yo creo que hay que revisarla, en qué estamos de acuerdo en la comisión y en qué no estamos, o algo que podamos agregar a esta propuesta, que me parece en principio bien, pero hay unos puntos que me gustaría aclarar. Diputada, lo que dijimos es una especie de carta de navegación que puede ser modificada de acuerdo a las sugerencias que ustedes nos vayan haciendo. O sea, esto no es inamovible, ¿ya? Lo que hemos acordado son las 2 primeras sesiones, ¿ya? Que es con nuestro invitado aquí presente, y la próxima sería el director de Senapred. Y el resto lo vamos a ir conversando, ¿ya? Hay varios, por ejemplo, usted ha puesto objetivos de la comisión, ha puesto resumen de los hechos, materias a abordar, responsabilidades, ejes propuestos a guiar el trabajo de la comisión. Y esto yo considero que debe ser acordado con la comisión. Me parece muy organizada la propuesta, porque nos da uno, pero hay cosas que podríamos implementar, hay cosas en lo que podríamos no estar de acuerdo. A eso me refiero yo. Perfecto. Diputada, les reitero, esta es una propuesta para tener una carta de navegación, y es modificable de acuerdo a las sugerencias que ustedes nos vayan haciendo, porque a raíz de las exposiciones pueden surgir otros actores relevantes que debiéramos considerar como invitados. Por lo tanto, esa posibilidad está, diputada. Así que pierda cuidado si tiene alguna sugerencia. Por cierto que la vamos a discutir, y llegado el momento la acogeremos. Bien, señores diputados, disponemos de 1 hora. Yo quisiera sugerirle a nuestro invitado que su exposición se enmarque no más de 40 minutos, de tal manera
de tener algunos minutos para intercambio de opiniones, preguntar, respuestas, y de lo contrario, si el tiempo no nos da, lo vamos a invitar para el próximo lunes, pues, director, ¿ya? Para poder continuar, porque creo que usted nos puede aportar muchos antecedentes para el trabajo que tenemos que desarrollar como comisión. Yo creo que sin duda usted tiene preparada la exposición, pero entre otras cosas que nos interesaría conocer, pero antes darle la bienvenida como corresponde al director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, don Cristian Little. Ah, bienvenido, director. Bueno, entre otras cosas, director, por cierto que los diputados tendrán otras inquietudes. Nos gustaría conocer el programa preventivo de CONAF, los presupuestos comparativos, ¿ya?, de los últimos 3 años o temporadas, como le llaman ustedes, el número de brigadistas también, comparativo de los últimos 3 años, la contratación de aeronaves, también un comparativo de los últimos 3 años, y por cierto, las fechas de contratación de las aeronaves. Son algunos temas que nos interesan, entre otros que, por cierto, tendrán los señores diputados integrantes de la comisión. Señor director, siendo 8:45, diputada Navi. ¿Puedo agregar un punto que me interesaría que también dijera hacia a priori el director de CONAF? Por favor. La fecha en la cual se reunieron con los gremios de agricultores para coordinar todo lo que fue el trabajo de incendio, comparativas de los últimos 3 años, por favor, y con gobernación y todos ellos. Perfecto. Señor director, le reitero, siendo 8:45 hasta las 9:25. De tal manera que dejemos 20 minutos para poder hacer algunas consultas. Señor director, bienvenido y tiene la palabra. No, el negro, el que está debajo del... De nuevo, por favor. El del lado. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. Presente. También agradecerle la oportunidad de exponer como primer exponente en esta... apagó su micrófono, señor. Ahí sí. Como primer exponente también de esta sesión, y quiero decirles por su intermedio que la Corporación Nacional Forestal, la institución que me toca dirigir, que llevo 1 año en esta institución, pondrá todos los antecedentes a disposición que ustedes requieran, ¿ya? Todo lo que esté al alcance de este director ejecutivo y también de su equipo técnico, así como también los directores regionales están a disposición de esta comisión para darles a conocer todos los detalles que tengamos a nuestra disposición. Dicho eso, voy a comenzar con la presentación. Es un poco extensa, hay algunas láminas que me voy a saltar más rápido. Ustedes tienen copia de esta presentación, las pueden imprimir después para ver los detalles, porque existen algunos antecedentes de los cuales usted ya me ha consultado respecto a la fecha de contratación, aeronave, el comparativo. Hay algunos detalles de esta información que se las podemos hacer llegar por oficio para que tengan la fecha concreta respecto que queda mucho más concreto. La siguiente. ¿Por qué cuando llegó la citación nosotros enfocamos esta presentación en el plan y presupuesto que se previó para enfrentar la temporada de incendios recién pasada, ¿ya? Cómo nosotros nos preparamos? Entonces es importante para efectos de esta presentación que hay una línea temporal que existe desde el minuto que comenzó la preparación hasta que comenzó la temporada. ¿Cómo nos preparamos acá? ¿Ya? Por cierto que van a quedar algunos antecedentes que tienen que ver relativo a cómo enfrentamos directamente la emergencia, que será motivo de otra sesión porque hay más detalles respecto al tiempo, las aeronaves, todo. Esto es cómo nosotros nos preparamos. Y esta presentación la he dividido en 3 partes, señor presidente.
es cómo la Corporación Nacional Forestal históricamente se viene enfrentando a los incendios en su unidad de manejo del fuego, que tiene que ver con un contexto internacional y nacional asociado al fenómeno de cambio climático y propiamente la función que tiene que cumplir la institución en el territorio nacional. Luego eso es la planificación estratégica y operativa de gestión de riesgo, prevención y el control del fuego, que tiene que ver todo lo que usted me ha preguntado respecto a las labores de prevención, combate, así como también el interrelacionamiento institucional y también las acciones de coordinación interinstitucional que van más allá de nuestro propio quehacer, sino que cómo nos vinculamos con otras agencias del Estado, otras entidades públicas y también privadas. La siguiente, por favor. Los incendios, hay un fenómeno global que es ha sido bien diagnosticado científicamente, es conocido, también está en la corriente principal y un fenómeno que también como sector completo nosotros reconocemos en el territorio, que es un fenómeno que se da por el tema de cambio climático. Hay dos temas que se conjugan. Uno es la variabilidad climática propiamente tal, es cómo funciona el clima en términos globales y cómo ese clima tiene su repercusión a escala local, es decir, nosotros tenemos distintas condiciones climáticas a lo largo del territorio, desde la condición desértica hasta la patagónica, la mediterránea, que fue la más afectada, y cómo ese clima ha sido afectado por el fenómeno de cambio climático, que está básicamente asociado a las emisiones de carbono en la atmósfera, que ha provocado algunos cambios graduales y también comprobables en términos empíricos, en términos comprobables por la ciencia respecto a al clima. Esa condición ha provocado que existan incendios a escala global, incendios de magnitud, por supuesto, con consecuencias humanas, económicas, en la provisión de servicios ecosistémicos, biodiversidad, salud y una serie de otros fenómenos que ocurren, incluso hay fenómenos psicológicos que ocurren post-incendio como los que estamos viviendo. En el contexto global, de enero a septiembre del 2022, la temperatura fue 1,1 grados, más o menos 3 grados más cálida respecto a la situación de referencia. Y es probable que en los últimos 8 años sean los más cálidos registrados desde los últimos, ¿cierto? Desde el registro histórico que tenemos, los últimos 8 años sean los picos de registro histórico respecto a las temperaturas, sobre todo en las zonas mediterráneas. Los pronósticos de cambio climático que están desarrollados por el panel intergubernamental, que baja aquí por las agencias estatales, señalan que justamente es esa región, la zona mediterránea, estamos hablando entre la zona del Maule y la región de la Araucanía, porque se está moviendo hacia allá, sea la más afectada por este fenómeno. En este marco, la Organización de las Naciones Unidas prevé un incremento de los incendios extremos para el 2030, un 14%, un 30% para fines de 2050, un 50% y así. ¿Ya? Y alrededor del mundo se ven incendios bien devastadores, como en el caso de Australia, 5,8 millones de hectáreas en el año 2020, en Rusia 14 millones de hectáreas, en México 8,8 millones de hectáreas. El 2017 teníamos un solo evento, el incendio de las máquinas, quienes de la región del Maule conoció ese incendio con 160.000 hectáreas. Llegamos a tener 570.000 hectáreas el año 2017. La siguiente, por favor. En ese contexto, el cambio climático está incrementando la probabilidad y la ocurrencia de los incendios. Hay zonas con mayor y menor efecto, ya la he explicado. En el gráfico de la derecha se observa cómo las distintas proyecciones para distintas épocas en relación a la condición de referencia. El grafiquito de más a la izquierda, no tengo un puntero como para poder acercar. Se ve un incremento hasta del 57% ya para finales de siglo. La siguiente, por favor. Esta gráfica es solamente para explicar, eso va indicando el número de incendios acumulados, la línea azul representa el promedio observado, la sombra en gris representa la máxima y mínima observado, número de incendios observados en un año, y fíjense como en el caso de Chile, lo que llevamos hasta ahora vamos en el máximo.
¿ya? En Estados Unidos, que es la línea de arriba, pese a que no están en temporada, ya van por sobre el número de incendios máximo observados durante el periodo. Así hay distintas regiones, esto se puede encontrar fácilmente y podemos enviar un detalle de lo que sucede en el contexto global. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la situación en Chile? La siguiente, por favor. Lo que les comentaba, el panel intergubernamental de cambio climático, lo que ha modelado son distintos modelos climáticos, menores precipitaciones, aumentos de temperatura en la zona central y incrementos de olas de calor, lo que hace que sean condiciones favorables para la ocurrencia de incendios. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ya, esto se observa, por ejemplo, en el caso del gráfico de la de atrás, por favor, la anterior. Sí, en el gráfico de la izquierda, ustedes ven abajo, en la parte, en el eje horizontal, desde el año 1961 al año 2023, cómo es la tendencia de incremento de la temperatura, ¿cierto? La temperatura del 2021 fue 13,47 grados, convirtiéndose en el cuarto año más cálido en 61 años, contando del año 2011. Esto es la temperatura media observada en el periodo, en esa zona, temperatura media, no temperatura máxima. Y consecuentemente la precipitación, hay un registro de precipitación, hay una tendencia, ustedes ven el gráfico a mano derecha, todas las barras del último periodo, desde el año 2006 hasta la fecha, prácticamente todos los valores de precipitación anuales van por debajo de la media. Las barras azules por sobre la media, las barras café por debajo de la media observada durante ese periodo, de 1961 a 2021. Lo que quiere decir esto, que en los últimos periodos tenemos lo que se ha denominado como mega sequía, eso está muy bien documentado, y esa mega sequía ha perdurado durante el tiempo. La siguiente, por favor. Esta condición de fenómeno de cambio climático, que por supuesto no solamente estresa a los ecosistemas naturales en los cuales nosotros tenemos que tener acciones de manejo en el territorio, también estresa también a las instituciones, a los arreglos institucionales y también a la sociedad que habita en el territorio. Y por cierto, aquí se legisló el año pasado y se publicó una ley, que es la Ley de Cambio Climático, que en el artículo 17 señala que las autoridades sectoriales, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, en este caso representado por la Corporación Nacional Forestal, en materia de incendio tiene que hacer interrelacionamiento, elaborar planes sectoriales de mitigación y adaptación a cambio climático, elaborar e implementar planes sectoriales de adaptación a cambio climático. Esto en el espíritu de relacionamiento. La siguiente, por favor. Llevo 10 minutos ya. Esta ha sido la condición de incendio desde el año 1986, fecha en que comenzamos a tener estadísticas más confiables. Respecto, la línea roja es el número de incendios, hay una variabilidad interanual, hay años con más y con menos incendios, pero en promedio estamos cerca de los 6.000 incendios observados anualmente. Esa es como la estadística. Y en términos de área quemada, el promedio anual es, considerando todos los años, hay que incluir estos 2 últimos años, va a incrementar la estadística, pero estábamos en el orden de las 70.000, 80.000 hectáreas, a excepción del año 2017, que llegamos a las 570.000, y este año que estamos en las 426.000 hectáreas. Pero ha habido una tendencia al incremento. Y observen el gráfico de la derecha, es donde ocurren esos incendios, básicamente en la zona mediterránea, ¿cierto? Entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía es donde se concentran históricamente los incendios. Por diversas prácticas. Esto representa el año 1985 al 2018, que hay digamos, una cultura también de uso del fuego que repercute finalmente en que ocurran incendios forestales. La siguiente. ¿Ahí se ve un aumento de incendios o es la gráfica normal del incendio? ¿Cuál? Perdón. En ese cuadro, dice número de incendios y área quemada. O sea, la línea roja es el número de incendios, va variando año a año. En el eje de la izquierda está el número, ahí van 6.000 incendios, por ejemplo, ¿ya? Y en el eje de la derecha están las hectáreas quemadas anualmente, y la barra representa las hectáreas que están quemadas, que han sido afectadas por el fuego. ¿Pero qué significa
se infiere que hay una tendencia al incremento durante los últimos, una tendencia temporal de incremento, por lo que señalábamos anteriormente, que el fenómeno de cambio climático que se reúne con la de variabilidad climática, ¿ya? Y esto se observa más claramente, hola, buenos días, más claramente en la siguiente, que hay algo que repercute directamente a nuestra institución, es que las temporadas también se están alargando. Vemos, por ejemplo, los primeros años, la temporada del 2002 al 2003 es la primera fila, ¿cierto? Vemos cómo desde noviembre a abril o de noviembre a marzo es donde se concentran los incendios, y los últimos años, y estamos hablando desde septiembre hasta abril o hasta mayo incluso, tenemos incendios. Eso quiere decir que además del incremento del número de incendios, del incremento del área observada a lo largo del tiempo, también está incrementando la temporada, porque hay una temporada más susceptible a los incendios. Y eso, evidentemente, hay una relación relativamente directa, pero no tan así. La siguiente... Sí. Se da unas distintas razones. El alargamiento es una condición climática. Una condición climática, este año la observamos bastante con precipitaciones que fueron abundantes en la época de primavera. Ustedes vieron la zona central, aquí en la zona centro-norte también, harta lluvia, harta biomasa que se acumuló, y luego temperaturas extremas que secaron eso y queda como yesca y prendió. Pero la siguiente, por favor. La siguiente es el área quemada, ¿cierto?, que también representa cómo se ha alargado la temporada. La siguiente, por favor. Esta me la voy a saltar porque básicamente dice lo mismo para ir avanzando un poquito más. Ya. Esta gráfica me gustaría mostrársela con detenimiento porque muestra como tres fechas importantes, el 2017, 2019, cómo hay condiciones meteorológicas favorables para la propagación de los incendios, y vemos como el de más a la izquierda, como el año 2017 hay temperaturas ahí extremas en la región del Maule, más o menos esa zona, donde justamente fueron el acontecimiento de los eventos extremos que ocurrieron en esa región, con el incendio de las máquinas que le señalaba anteriormente. Y vemos como el año 2023, vean ustedes esa condición extrema que también se grafica en el gráfico de la derecha, con temperatura bastante histórica, ¿ya? Con periodos de recurrencia, que se llama, que cada cuánto tenemos una temperatura. Imagínense 41,6 grados el registro que tuvimos el 3 de febrero en Chillán, la siguiente, 41. Y esa gráfica lo muestra, ahí muestra todo. Vean ustedes desde el 5 de febrero hasta del 5 de enero, está marcado ahí, hasta el 24 de febrero, como el 3 y 4 de febrero, ¿cierto?, tenemos temperaturas extremas, como les señalaba anteriormente, llegamos a 40, 41 grados, 39 grados en esa zona en Chillán, con periodos de retorno de 80 años, es decir, observado anteriormente, cada 80 años se registraba una temperatura de esa naturaleza. Y además le vamos a sumar una condición que es poco, que la ciencia yo creo que necesita incrementar el mayor conocimiento, es la probabilidad de predecir los vientos que vienen del este, los vientos de la cordillera, que son vientos cálidos. En el sur se conoce como la Puigua, en la zona de la Araucanía, el Puelche, en la zona norte, y ahora le estamos llamando, o le han llamado, Super Puelche. Lo que pasó justamente el 3 y 4 de febrero, con vientos tan documentados de hasta 77 kilómetros por hora en algunas áreas observadas y medidas, asociadas a un viento Puelche. Lo que les quiero, más abajo vean las temperaturas extremas, cómo se extendieron a lo largo del territorio, el 1, el 2, el 3 de febrero, el 4 de febrero se fue más hacia el sur, ¿sí? Y el 5 de febrero pasó la ola de calor. La siguiente, por favor. Lo que le quiero decir con esto es que teníamos esta situación de variabilidad, de cambio climático, olas de calor, vientos Puelche, una sequía prolongada, combustible, biomasa que es susceptible,
cualquier ignición que pueda ocurrir en el territorio, ignición de por uso del fuego, puede provocar un incendio de las características que nosotros vamos a discutir más adelante. Señor. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se saben ya estas altas temperaturas que tendríamos en el futuro? Sí, es una pregunta técnica, ¿sí? Vamos a entrar en eso cuando le muestre cómo nosotros nos preparamos, porque hay distintos modelos y distintas posibilidades de prepararse. Le quiero explicar en detalle, ¿ya? Y muy buena pregunta. A ver, la CONAF, durante el año que pasó, nosotros hicimos una reestructuración de nuestra planificación estratégica, hicimos cambios en la visión de la corporación, así también los objetivos estratégicos. Que hicimos que estos objetivos se focalizaran en el trabajo territorial, donde todas las gerencias que son de carácter técnico, que están asociadas al manejo y conservación de los ecosistemas, trabajen en forma colaborativa, bajo objetivos comunes, ¿ya? Lo que no estaba ocurriendo, había objetivos para las gerencias de fuego, objetivos de conservación, objetivos de área silvestre, ahora están trabajando todas bajo un mismo objetivo, que es garantizar la conservación y restauración y manejo de los ecosistemas boscosos y xerofíticos del país. Xerofíticos porque tenemos en el país, lo hemos identificado como 4 macrozonas, la macrozona norte, centro, centro-sur y la macrozona austral, porque la variabilidad de ecosistemas es distinto y la forma de enfrentar el trabajo territorial, en este caso el manejo del fuego, también es distinta, ¿ya? Ahí es como nosotros concentramos nuestras capacidades en algunas regiones que son más o menos susceptibles dependiendo de la condición que vayamos viendo. La siguiente, por favor. Quiero mostrarles cómo funciona la corporación. Está la dirección ejecutiva que me toca representar con 4 gerencias técnicas, que es de fiscalización y evaluación de ecosistemas, conservación de ecosistemas, áreas silvestres protegidas, y la gerencia de protección contra incendios forestales, que es la que se encarga de la prevención, el control del fuego y todo el resto de las actividades que vamos a ir viendo hacia adelante. Y hay 2 gerencias más que son muy importantes que las conozcan, porque está la gerencia de finanzas y administración y desarrollo de las personas, justamente porque todo nuestro gasto son fondos públicos que tienen que pasar por el resguardo, ¿cierto?, de los procedimientos del gasto público, así también por el control que tiene la Contraloría General de la República sobre los gastos que nosotros efectuamos, así que todos los procedimientos tienen que estar establecidos según nos mandate la ley. Y el desarrollo de las personas, porque evidentemente para hacer todo el trabajo en el terreno, incluyendo las brigadas, incluyendo el personal técnico, el personal especialista, están afiliados a sindicatos, están afiliados también al cumplimiento de los objetivos de la corporación, y eso significa también un fuerte trabajo con los sindicatos y sus representantes. Ahora, específicamente la gerencia de incendios, que está a mano derecha, tiene un organigrama que se replica parcialmente, no completamente en algunas regiones, y eso tiene distintas funciones. Hay personal muy especializado, muy especializado, o sea, con harto conocimiento. Hay 10 años de experiencia en la logística, en el diseño, en la prevención y mitigación, coordinación y planificación, y bajo eso hay secciones que también manejan temas específicos, y eso se va integrando como un todo en una gerencia que maneja el señor Pablo Lobos. Seguramente van a surgir algunas preguntas, y yo sugeriría que en algunos casos que las preguntas sean bien específicas, que se les pueda mostrar a ustedes en específico cómo trabaja la corporación en algunas materias, como por ejemplo el diagnóstico, desarrollo e investigación, que tiene que ver con la pregunta que señalaba el señor presidente, justamente cómo podemos predecir a mediano plazo, a largo plazo y también a corto plazo. Yo no voy a entrar en esa materia. Tenemos una tecnología que se llama botón rojo, que nos permite predecir
predecir con una semana de anticipación cómo podría comportarse los incendios en el territorio, y estamos creando una nueva tecnología para ver si la podemos aplicar en la temporada, que lo denominaremos botón verde, que estaría asociado a la permisibilidad de las quemas controladas. La siguiente, por favor. Esta lámina se ve poco, no tengo mis lentes, pero solamente para decirles que la gerencia de investigación, perdón, la gerencia de control de incendios trabaja sobre dos temas en específico. Trabaja sobre la amenaza y la vulnerabilidad. Sobre la amenaza tiene que ver con todo lo que pueda provocar incendio, ¿ya? Todo lo que pueda provocar, ya sea en forma negligente, accidental, intencional, trabaja sobre todo, incluso los incendios de origen natural, ¿ya? ¿Cómo trabaja? A través de la difusión, a través de la educación ambiental, de educación, autoprotección. Se realiza una labor muy importante en el territorio, con municipios, con agencias, con comunidades, con instituciones, etcétera. Y sobre la vulnerabilidad trabaja en dos instancias que tienen que ver con la mitigación y la preparación y respuesta. Con la mitigación, actividades asociadas a la silvicultura preventiva, es decir, el despeje, el raleo oportuno, el control de la biomasa que está asociado allá cerca de las casas o de las villas, el manejo del combustible, la planificación territorial, y en la preparación y respuesta, evidentemente en la prognosis, en el combate propiamente tal, en el despacho y control, en la detección y monitoreo. Básicamente estas son las actividades con algunos productos específicos que desarrolla la gerencia. Sí. Esta es la primera patita. Hay dos, la de la prevención y de la vulnerabilidad, ¿ya? Aquí vamos a ir entrando en cada una de esas materias a medida que avance. Este es como el contexto general de cómo se prepara la corporación, cómo se ha preparado históricamente y algunas modificaciones que hemos hecho en esta administración. La siguiente, por favor. Básicamente, el programa de protección contra incendio lo que hace es trabajar en las áreas forestales que están próximas a las personas, a las viviendas. Esas son prioridades que tenemos. La prioridad es la protección de las áreas silvestres protegidas del Estado, los santuarios, las áreas donde hay bosques nativos o plantaciones forestales, y los terrenos de uso agrícola o ganadero en general. Esos son como prioridades también en el combate, en el control de los incendios, que la vamos a ver y que tiene también algunas repercusiones que me gustaría que ustedes las conozcan, porque cuando ocurre un incendio, la prioridad de la corporación es proteger la vida y la infraestructura crítica. Eso es, por ahí comienza. La siguiente, por favor. Sí. La planificación estratégica de la corporación responde a alineamientos más generales, responde al trabajo histórico que venía desarrollando la corporación, pero durante los últimos años la política nacional ha ido incrementando. Tenemos una nueva agencia, por ejemplo el Senapred, que reemplaza a la NEMI, ¿cierto? Con algunas funciones bien claras, y que algunas acciones de nosotros ya pasan también a colaborar y a depender de las orientaciones estratégicas que se tengan en dicho servicio, que está encargado, como su nombre lo dice, de la prevención. Entonces hay una política del 20 al 2030 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que es la resolución 434, sobre la cual nosotros trabajamos en un plan operativo que se realiza según la resolución existente del 31 de agosto del 2021 del Ministerio de Agricultura, sobre un plan nacional de emergencia y un plan nacional de emergencia según variable de riesgo. Estos son planes globales asociados a condiciones de desastre y de condiciones de esa naturaleza, donde nuestras actividades tienen que ser enmarcadas. La siguiente, por favor. ¿Y cómo enmarcamos eso? Nuestra orientación dentro de esos objetivos es con los siguientes pasos. Generalmente durante junio de todos los años, lo que sucedió en junio del año pasado, se presenta
un informe al Senapred, al Ministerio de Interior, sobre el análisis de las condiciones de peligrosidad a corto y mediano plazo. Como usted señalaba, hay algunos modelos climáticos que están disponibles a nivel internacional, también a nivel nacional. La Dirección Meteorológica de Chile tiene modelos, esa información es bajada, es capturada por el equipo especializado, lo que sumado hay algunos modelos también de predicciones de incendio que nos permiten tener una prognosis respecto al comportamiento justamente de estas variables entre biomasa y clima, cómo va a venir la ocurrencia de incendio. Después, en septiembre del 2022, nosotros presentamos un plan estratégico, que es cómo nosotros vamos a desarrollar nuestro plan estratégico del 2022 al 2026, que es nuestro plan propio de la corporación. Ese plan estratégico por primera vez se hace y queda documentado. Quiero dejar eso para que ustedes sepan que por primera vez tenemos un plan estratégico de protección que está documentado y que responde a los lineamientos de los planes que les señalaba anteriormente, de la política. Tenemos asimismo un plan operativo que está documentado también por primera vez, un plan de las operaciones aéreas y también por primera vez en noviembre de 2022 nosotros preparamos un reporte que se denomina Plan de Continuidad. Y este reporte de Plan de Continuidad desarrollado por primera vez, indico, el año 2022, es un documento que presenta cómo nosotros, como la institución, como CONAF debería responder ante una situación de desastre, fuera de control, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Uno a uno. Si hay interés sobre esa materia, nosotros también podemos explicar cómo operamos, y eso lleva desde la persona que evalúa los recursos hasta Cancillería, que solicita los apoyos internacionales, tal como sucedió tempranamente en esta temporada. Todos esos documentos son documentos escritos que tienen sus orientaciones estratégicas y que permiten operar a la corporación. La siguiente, por favor. 29 minutos, me quedan 15. La planificación operativa, como se señalaba. Nosotros iniciamos esta temporada con un presupuesto de 83.000 millones de pesos. ¿Ya? Ese representa un incremento de un 22% respecto al presupuesto del año 2021, y hay un comparativo hacia atrás, va más de 3 años. No están los porcentajes acá, solamente respecto al 2021-2022, porque quería graficar cómo en actividades de prevención, mitigación y sensibilización incrementamos en un 50% el presupuesto. Les voy a explicar en detalle qué significó. Es 22% de incremento del presupuesto en términos estructurales a la corporación. O sea, son 58.000 millones de pesos adicionales. La siguiente, por favor. ¿Qué permitió con ese presupuesto? Yo les voy a mostrar, les podemos enviar en detalle respecto a las temporadas anteriores, como me pidieron, respecto a las 3, yo traía solamente con la temporada anterior, pero se la podemos enviar en detalle por oficio sin ningún inconveniente. Respecto al número de brigadas, incrementar en un 6%, los meses planificados con estas brigadas, incrementarlo en un 10%, días garantizados en operaciones aéreas, incrementarlo en un 9%, y las horas garantizadas planificadas, incrementarlas en un 11%. Ese es un incremento leve, pero es un incremento. Lo que sí hay un incremento fuerte, que fue una lección bien aprendida de mi parte como director ejecutivo, y también por encargo del ministro de Agricultura. Yo les comento que cuando asumí la dirección de la corporación, llegando me tocó un incendio en Valparaíso, mi primer incendio, y decía, bueno, ¿cómo está la prevención? Entonces le pedí al gerente que para el presupuesto justamente duplicáramos el presupuesto en materia de prevención, porque creemos que esa es una clave, digamos, es clave. Ya vamos a entrar porque hay que difundir mucho para cambiar esa como cultura de uso del fuego. En el personal, la unidad de análisis y diagnóstico a nivel nacional la incrementamos en un 40%,
respecto al personal, o sea, de 125, contratar 50 nuevas personas distribuidas al territorio, incrementar en un 35% el alcance de la campaña nacional que se desarrolla en los medios televisivos, otros medios en los cuales hacemos llegar el mensaje de los incendios, incrementar en un 20% a las comunidades capacitadas, de 197 llegar a 237 como meta, y como meta muy importante, duplicar las unidades de análisis y de diagnóstico. Son unidades de equipos interdisciplinarios donde se insertan estas 50 personas que se dedican justamente que cuando hay incendios nosotros podamos determinar, entre comillas, tratar de aproximarnos a cuál es la probabilidad de que haya sido la causa del incendio para entregarla a los organismos competentes cuando sí así lo requieran. Estas unidades fueron creadas por la corporación justamente con el ánimo de, en el momento de identificar cuál es la causa del incendio, poder aproximarse a una política pública y también para poder aproximarse a cómo la institución opera en los territorios. La siguiente, por favor. Eso es lo planificado. Está el número de brigadas. Aquí hay 3. Están las brigadas, están los brigadistas y también están las aeronaves. Por ejemplo, las aeronaves, esta es la distribución regional, como nosotros distribuimos en base a la primera aproximación de riesgo, cómo se distribuyen las aeronaves en los distintos territorios, sin perjuicio de que fue una solicitud mía a los directores regionales de que haya apoyo interregional y las aeronaves, eso sabían también todas las autoridades con las cuales me pude reunir, que las aeronaves no son de una región, sino que son del país y se tienen que movilizar a lo largo de toda la región dependiendo de las características, obviamente de la aeronave y también de las características del incendio. Esa es la distribución. Yo no voy a entrar en detalle por los minutos que me quedan, pero planificamos, por ejemplo, 63 aeronaves y para la emergencia operamos con 72 porque podemos contratar más en la emergencia y además tuvimos el apoyo, tuvimos una donación y un apoyo internacional de Brasil que nos aportó con un C-130. La evolución de los recursos, la siguiente, por favor, para la respuesta. Ahí tenemos los recursos que fueron planificados. Ahí está la evolución temporal, señor presidente. Desde el año 2017, ustedes pueden ver que el año 2017 para la tormenta de fuego se operó con 143 brigadas. Este año operamos con 265 brigadas. El número de brigadistas para el 2017 fue de 1.584. Ahora operamos con 2.369, lo que representa un 9% respecto al año anterior, el número de brigadas un 5%, y da la necesidad de constituirse con mayor fuerza en el territorio y el presupuesto adicional, incrementamos en un 50% la maquinaria que está disponible y que también cumple una función como de brigada. Muchas veces... Presidente, Sí. muy breve, si me permite, ¿a qué se refiere con tormenta de fuego? No solo eso, para que claro. Sí, la tormenta de fuego fue un concepto utilizado para estos incendios que son de sexta generación, que fue el incendio que ocurrió el año 2017. Se le denominó así, digamos, que coloquialmente puede ser, pero son estos incendios técnicamente definidos como de sexta generación, que fue el incendio de las 570.000 hectáreas del 2017. Sí. 50% de la maquinaria muchas veces se utiliza como una fuerza también importante para el control, para los cortafuegos, muchas veces las brigadas, no sé si ustedes conocen las líneas de contención, donde van los brigadistas y una línea de 10 brigadistas va avanzando con el roce y van así avanzando hasta que dejan despejado de vegetación para que haya un corte del fuego cuando circula de manera superficial. Ya cuando hay incendio por arriba, por las copas, ya ahí es complejo, ahí hay que hacer cortafuegos grandes dependiendo de la magnitud del incendio. La siguiente, por favor. Ahí hay una comparación, señor presidente, respecto al tipo de aeronave que nosotros contratamos. También hay un juicio técnico de qué tipo de aeronave
contratar, ¿cierto? En el caso de los aviones cisternas, por ejemplo, de 23 incrementamos a 26, helicópteros medianos incrementamos en 1, 2 helicópteros livianos también a 21, y así está también el Air Tanker, y que son los más grandes que hay disponibles, y el T-Tanker, el T-10 que llegó en esta temporada en apoyo a la emergencia también, que fue el más grande que tuvimos. Ahí llegamos a 72%, y ahí en esa gráfica también hay una comparación no de los últimos 3 años, sino que de los últimos 5, y la comparación, ¿cierto?, hasta el 2017, que hay otro evento más o menos comparable. Decirle que operamos con 37 aeronaves el año 2017, ahora operamos con 72 aeronaves. La capacidad de descarga de agua, que también es importante, que saber que llegamos cerca de los 200 metros cúbicos, 200.000 litros de capacidad que podamos operar en el aire con estas 72 aeronaves, versus a los 81.000 litros que se desplegaron en el 2017. Esta presentación se las dejo. ¿Ya? Aquí está toda la información en detalle. Me gustaría que, si quieren, el personal técnico que conoce las condiciones de la aeronave, ellos explican muy bien, por ejemplo, un avión cisterna pequeño, como la rapidez que puede llegar, un helicóptero, como en el caso del incendio de Valparaíso, en 7 minutos puede estar ahí como un primer ataque, que es importante, digamos, es parte de la estrategia. Señor director, sí. me gustaría que hiciera un corte, si le queda alguna lámina, o quedamos hasta acá para que podamos interactuar con los diputados que tienen muchas interrogantes. Sí. Perfecto. ¿Sí? Sí. Usted dirá, señor presidente. Dejémoslo hasta acá. Ya. Le sugiero que se sienta invitado, director, para el próximo lunes a las 12, para poder continuar con el resto de la exposición. Y yo ahora ofrecería una ronda de consultas respecto de lo que ya ha expuesto el señor director. Señores diputados, tienen la palabra. Vamos a partir primero por las damas, diputado Rolte. Diputada Flor Valls. Sí, por favor, ¿ya? Diputada Valls, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, decir que igual veo al director que estaba como muy acelerado, y esto es muy importante, así que yo no menos me van a quedar muchas inquietudes, pero por aquí No se todos los escucha. colegas. Siempre me pasa. Ya. Bueno, en beneficio del tiempo voy a tratar de resumir, presidente. Tengo varias consultas, no voy a hacerlas todas ahora porque va a tener que estar más veces acá usted, director, más de 2 sesiones, yo creo, porque la verdad es que aquí usted es fundamental en esto. Y bueno, en primer lugar, desde lo general, yo quiero consultar por qué no se combaten los incendios, más allá de lo lógico que por la seguridad, en la noche. O sea, aquí las brigadas, en el caso, y obviamente la seguridad de las personas es lo primero, pero ¿cómo entonces podemos, la idea es de que de acá salga algo positivo, cómo mejoramos? Porque hasta ahora los incendios, la mayoría, o hay un 30% que ocurren de noche, está comprobado. Entonces, no trabajamos de noche, no se combate, ni la velocidad del fuego, bueno, que decir cómo avanza, y no es ni terrestre ni aéreo, tampoco tenemos, de acuerdo a la normativa aeronáutica, en fin, no se puede, pero nos quedamos con el no se puede. Entonces yo entiendo que de acá vamos a sacar una idea de cómo mejoramos. En otros países del mundo sí se puede. Entonces, ¿cuáles son las razones que tiene usted, más allá de la norma legal, porque no tienen la capacidad de personal también suficiente? En fin, que me diga un poco en ese sentido, cómo están mirando esa situación ustedes, en cómo modificamos y cambiamos, para que podamos efectivamente desde lo operativo y desde el combate poder responder de manera más efectiva en cuanto a la oportunidad, el sentido de oportunidad. Eso es lo que voy, porque en 2 horas, en 3 horas, en 4 y en 1 puede ocurrir, el incendio se puede descontrolar. Entonces, y también en eso, ahí usted dio cifras respecto a lo que es la capacidad operativa del sector público versus sector privado. Mi impresión es que el sector privado está más adelantado que el sector público en cuanto a respuesta. Si no me equivoco, las cifras de cantidad de brigadistas en el sector privado son mayores que las que tenemos nosotros, que se han aumentado, usted lo mostró ahí, pero no son todavía equiparables, y nosotros deberíamos tener una capacidad mayor. Y también respecto a los sueldos, que usted me diga, también entiendo que
sector privado tienen mejores sueldos que lo que paga el sector público, o digamos en este caso CONAF. Entonces, esos temas del recurso humano, que es muy, muy importante para ver cómo combatimos. Usted me está mirando, presidente, para que te corte. Tengo más preguntas, pero voy a quedar entonces con eso. Combate de noche y personal. Brigadistas, ¿qué grado de cómo está el trato? Yo fui consejera regional, nosotros aprobamos 2, usted lo sabe, en Duquieco y en Trancalco, en Arauco, Biobío, porque las condiciones en que están eran paupérrimas. Hoy día se han mejorado, pero también que nos cuente un poco en ese sentido cómo vamos avanzando o cómo tienen planificado. Y un punto también desde el personal con que ustedes cuentan, cómo controlan, que no lo tocó todavía, pero en lo que es roces ilegales o quemas con autorización o sin autorización, ¿qué capacidad tienen para supervisar? Porque hay una cantidad de incendios que se provocan en ese sentido por negligencia, por irresponsabilidad, pero hay muchos que son intencionales, que ese es otro tema, yo tengo mi opinión ahí, pero desde lo que se puede controlar en ese sentido, también, creo que se me apagó todo el rato, pero el director me entendió, y solo que me precisara cuando dice incendios, todos los tipos de incendios, incluso los que ocurren de manera natural, que me diga cuáles son los naturales, porque para mí no hay, siempre está la intervención del hombre. Gracias. Gracias, diputada Valls. Yo les voy a pedir de que no hagamos todas las preguntas, reservémonos para la próxima sesión que vamos a tener más tiempo, de tal manera que todos podamos participar. Les pido que seamos lo más breve posible para que nos pueda contestar el director. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Solo una pregunta. Director, usted mencionó que tienen la capacidad de hacer un pronóstico con una semana de anticipación de los incendios más voraces, digamos, o de lo que va a pasar con el clima. Eso es lo que usted dice. Dado eso, ¿usted me podría explicar por qué motivo para los primeros días de febrero hubo verdadera explosión de incendios sin posibilidad de manejarlos con aviones en tierra en Angol, en vez de estar en otros lugares para poder combatir los incendios? ¿Ustedes sabían esto con una semana de anticipación de acuerdo a lo que usted manifiesta? Gracias, presidente. Navellán, diputado Rapter. Sí, gracias, señor presidente. A lo mejor esta es una pregunta para las conclusiones, pero quiero adelantarme al tiro. A ver, se puso aquí respecto al cambio climático, donde hay una normativa que obliga a los servicios a prepararse frente a este tema. La situación de la sequía, ¿no es cierto?, que ha ido cada vez más prolongado, ha generado el aumento de las temperaturas, pero también ha generado que haya menos vegetación en verano, porque si llueve menos también se genera menos vegetación. Las temporadas, ¿no es cierto?, de sequía son más largas, llueve menos, hoy día estamos en abril y en la zona sur no ha llovido, ni siquiera los agricultores han podido realizar sus faenas agrícolas. Se señaló acá que coincide las altas temperaturas con los incendios. El director, a través de usted, presidente, ha señalado que hay un plan inédito, donde hubo mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de personal, mayor cantidad de aeronaves, mayor capacitación, mayor cantidad de agua. La pregunta del director: ¿qué falló? ¿Qué falló? Punto. Gracias, diputado. ¿No? Diputada Pérez. Joana, ya que somos hartos Pérez acá. Sí, diputada Joana Pérez. Saludar también al director y a los integrantes de esta comisión. Es una sugerencia, ya, para que podamos, quienes tenemos consulta, y que probablemente puede ser extensa, y esta comisión tiene un tiempo acotado, que podamos hacerla por escrito, de manera que ellos puedan responder. Los que tenemos preguntas más específicas, más técnicas. ¿Por qué? Porque es importante lo que quede por escrito para esta comisión, para las conclusiones. Más allá de lo que se pueda decir acá, también creo que es importante ir generando un sustento para las conclusiones finales. Si lo puede tener a bien. Gracias. Bien, acogiendo la sugerencia de la diputada Joana Pérez, yo les sugiero, valga la redundancia, que hagan llegar las consultas a la Secretaría para que se las podamos remitir al director para la próxima sesión, de tal manera que podamos avanzar con mayor rapidez. Diputado Ulloa, ¿me había pedido la palabra? Sí, voy a ser obediente, presidente, bien preciso, como usted lo señaló. Un flanco que no se habla mucho dice relación con la estructura o con la normativa misma o con la institucionalidad misma de CONAF. Y de alguna manera la diputada Valls
Weiss lo señalaba de alguna manera, y dice relación con el carácter de corporación privada. Ahora, tengo entendido que Contraloría muchas veces limita el carácter fiscalizador que tiene la Corporación Nacional Forestal precisamente por el carácter de privado. Entonces, cuando hablamos de privado y público, uno también suele confundirse con respecto a la institucionalidad. Entonces, ese es un tema que me gustaría que lo abordara, director, y de qué manera también se empalma o se enlaza esto pensando, obviamente, en la necesaria fiscalización que hay que hacer a través de esta comisión, pero pensando también en el futuro, con una política de Estado. ¿Qué falta para avanzar también en ese aspecto? Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputada Sagardía. Sí, gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con lo que sugiere Joana Pérez, el nombre y apellido, para hacer estas preguntas porque son muy técnicas, pero considero que no como propuesta, sino que lo acordaremos de una vez, si se acuerda o no, para tenerlo y ya ir preparando todas las preguntas. Eso es, señor presidente. Así será. Diputado. No, pero el silencio otorga, ¿no? Sí, sí. Por favor, diputado. Muchas gracias, presidente. Saludar al director. La verdad que en materia de emergencias siempre deben estar los mejores preparados técnicamente y que sean profesionales del área. Y en esta mezcla entre público y privado, efectivamente, hay ciertas cosas que no me parecen o no comparto. Ejemplo, la designación de cada uno de los directores regionales de CONAF, porque son finalmente decisiones netas o exclusivamente políticas. Entonces quiero que me responda. La elección de los directores regionales, que son los que tienen que liderar el trabajo profesional en materia de incendios y otras emergencias, ¿es una designación política o es técnica? ¿Quién designa al director o directora regional? Y lo planteo desde el punto de vista de la Araucanía, y casi como un favor finalmente para el gobierno, y no solamente para el gobierno, un tema político, sino que a propósito del trabajo en la emergencia. Y lo planteo porque en la ex ONEMI, por ejemplo, en la región de la Araucanía, hubo una persona durante muchos años que todavía es directora regional y que ha traspasado todos los gobiernos, de izquierda, de derecha, lleva muchísimos años siendo la directora. Janet Medrano, para los que la conozcan. Y eso habla de lo que tiene que ejercerse en un servicio, un organismo público o privado, pero con recursos del Estado, porque no necesitamos pequeñeces políticas en estas cosas, tienen que ser los mejores. Y en ese sentido me gustaría saber si CONAF tiene en todas sus regiones a aquellas personas que están calificadas para el trabajo que significa, por ejemplo, los incendios, para poder coordinar, o necesariamente hay que contratar asesores para que puedan trabajar en la emergencia. Súper directo. ¿Quién designa y se designa técnicamente o políticamente los directores regionales? Gracias, presidente. Gracias, diputado Ojeda. Diputado Beltrán, y ahí terminaríamos esta primera ronda. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo a usted, por supuesto, por su intermedio, a mis colegas, a los funcionarios también de la corporación y a nuestro director regional. Don Cristian, lo primero que quiero hacer es agradecerle porque usted al menos tuvo la gentileza de responderme varias veces durante los incendios que tuvimos en la región de la Araucanía. Yo soy de la provincia de Malleco, así que se lo agradezco porque creo que también hay que valorar esas cosas. Y yo, más allá de ver qué es lo que ocurrió, cómo pasaron las cosas, que creo que es importante igual, me interesa saber qué medidas preventivas está programando CONAF para el futuro, la futura temporada. Y en ese mismo sentido, creo que es muy importante, y de acuerdo a lo que he podido conversar con funcionarios de CONAF y personas que han trabajado, que tienen experiencia, creo que lo más importante, entre otras cosas, es la labor preventiva. Es decir, si hoy día vemos el presupuesto, por eso me interesa ver el presupuesto de CONAF, cuánto tiene para la labor preventiva, porque eso hay que adelantarse a los hechos, y particularmente me refiero a los cortafuegos, ver el trabajo en vialidad, ver el trabajo en las municipalidades. Eso me interesa tener. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Beltrán. Solo una pregunta de mi parte, director.
y que dice relación con lo que ha planteado el diputado Ojeda. El gerente de protección contra incendios es un actor relevante en toda la estructura de CONAF. La pregunta es la siguiente: ¿qué experiencia acreditable tiene el gerente de protección contra incendios de la corporación? Señor director, vamos a extender, con el acuerdo, por cierto, de la comisión, 5 minutos. Por lo tanto, tiene 13 minutos para poder dar respuestas dentro de lo posible. De lo contrario, tendrá que responder en la próxima sesión. Muchas gracias, director. señor presidente, y por su intermedio. Por ahí sí, ya, muchas gracias. Muchas gracias. Por su intermedio voy a tratar de responder a cada una de las preguntas. Disculpe también el apuro, porque yo sé que hay mucho contenido de información. A mí me gustaría tener todo el tiempo para explicar cada uno de los gráficos, cada uno de los detalles, y además me gustaría estar acompañado de mi equipo técnico, porque ellos también manejan algunos detalles en los cuales se sustenta su trabajo del día a día, digamos, incluyendo directores regionales que pueden dar una explicación más certera de lo que pasa en el territorio, pero también va a ser una oportunidad el trabajo que ustedes hagan en el territorio de poder acompañarlos si es necesario en esas instancias. Todo con el ánimo de aportar todo lo que ustedes pregunten con total y absoluta transparencia, porque representa una institución que tiene más de 50 años, ¿cierto? Que con tremendo prestigio, tremendos profesionales que durante este año me ha tocado conocer, incluyendo los brigadistas, y por ahí la pregunta que aparecía la primera diputada respecto al combate nocturno, ¿ya? Varios meses después de que yo asumí la dirección, tuve algunas solicitudes de por qué la corporación no hacía combate nocturno, ¿ya? Tenemos algunas brigadas que son nocturnas, ¿ya? Hay alguna brigada aquí en el sector del Roble está operando aquí, hay algún trabajo que también que se hace en la noche, pero ¿por qué nocturna? Lo primero es decirle que hay una condición meteorológica que se da en la noche, ¿ya? O que se daba en la noche, que eso hay que también evaluarlo, y que me gustaría que si pueden invitar a algún especialista que les hable cómo es el comportamiento del clima ahora en la noche, o del comportamiento del fuego que se da en la noche. Lo primero es la vida. La primera reacción que yo tuve cuando me solicitaron, y dije, espera un poquito, yo tengo brigadista, hay exposición, hay necesidad de capacitación, hay necesidad de equipos especiales también, o sea, ¿cómo estamos nosotros para implementar un trabajo nocturno? Hay necesidad de también que cumplir con las leyes laborales, todo eso que tiene que ver con el no. Lo primero es ese diagnóstico, diputada, y mi primera reacción fue, mire, sabe que en terrenos con cárcavas, en terrenos donde el fuego hay un comportamiento también extremo, yo preferiría la protección de la vida de los brigadistas como primera instancia. Después está el tema de las aeronaves que no están equipadas, no hay una solicitud, pero si nosotros pudiéramos tener ese equipo, si pudiéramos tener, o sea, pienso que conversando también con el gerente, el señor Pablo Lobos, que conoce, ya le voy a explicar la experiencia que tiene él, podríamos nosotros ir evaluando tener brigadas nocturnas y también aeronaves que operen justamente en la noche para algunos incendios que son específicos. Yo no digo para todos, ya, porque hay algunos donde no se saca nada de estar en la noche, y la labor del brigadista también, ¿para qué en la noche? O sea, hay que ver también qué labor va a hacer en la noche, porque no necesariamente en el combate directo, sino que puede estar en la protección civil o en otro tipo de actividad más preventiva. Eso habría que evaluarlo. Y el por qué le digo, o sea, fue una decisión que tomé en su minuto en base a las posibilidades que tenía la corporación, o que tiene la corporación, o que tiene el Estado, de proveer seguridad a los trabajadores como primera instancia, y las capacidades tecnológicas que tiene la institución para poder hacer frente a un combate que por cierto se realiza en Chile. Las empresas forestales tienen sus brigadas nocturnas, pero es algo complejo que requiere de capacitación y entrenamiento, y para nosotros esas capacidades hay que crearlas, ¿ya? Eso es lo primero. Respecto a la capacidad operativa, diputada,
En mi opinión, y eso es lo que ayer sostuvimos una reunión con el presidente de la Corma para comenzar a establecer un balance de lo sucedido, pero la capacidad operativa de la corporación o del futuro Servicio Nacional Forestal, que ya vamos a entrar en eso, esa capacidad operativa yo diría que tiene que ser público-privada. Tiene que haber aquí un sistema integral, ¿ya? Que no dependa solamente en este caso de una institución como la corporación, que tiene por ley que hacerse cargo de los incendios, pero el mismo presupuesto que tenemos nosotros para operar en todo Chile, que son los 83.000 millones de pesos o los 100 millones de dólares, es el presupuesto que informó el presidente de la Corma en una mesa, ¿cierto?, el año pasado, para operar en una región acotada. O sea, evidentemente con un presupuesto más elevado, la misma cantidad de aeronaves, 63 aeronaves, nosotros en un territorio concentrado, nosotros tenemos que hacer una colaboración pública-privada más fuerte para tener un sistema complementario, y eso tiene que ver con cómo se regula esto a través de algún instrumento de política que tiene que legislarse. ¿Ya? No tenemos actualmente una ley, ¿cierto?, que regule esto, y nosotros estamos desarrollando una propuesta en ese ámbito. Asimismo, el CERNAFOR o el Servicio Nacional Forestal tiene algunos articulados que están asociados al tema de incendio, que vería esta cooperación pública-privada, justamente con el ánimo de hacer eficiente el uso de los recursos públicos y también con el ánimo de tener la mayor certeza y la protección de los recursos naturales que están en el territorio y la vida de las personas y la infraestructura crítica, etcétera. Respecto a los sueldos, es un muy buen punto, diputada. Nosotros revisamos eso. Hay una brecha importante que tiene que cubrir el Estado, no solamente en los brigadistas, también en los funcionarios, los mismos funcionarios públicos que están asociados con altas capacidades, altas rotaciones por el sistema nosotros que tenemos de contratación. Tenemos que hacer una mejora en ese sentido, y el gobierno, nosotros trabajamos en una mejora salarial del 18% para los brigadistas. Eso la implementamos previo a la emergencia. Eso nosotros lo trabajamos, le podemos hacer llegar una minuta de cómo trabajamos eso y a cuánto ascendió el sueldo que nosotros pudimos incrementar. Aún tenemos una brecha, pero hay otras condiciones laborales también que como equilibran, hacen un equilibrio respecto a la condición privada. Asociado a eso hay temas de infraestructura. Ustedes conocen también las dependencias, y hay temas que tienen que ver con la propia institucionalidad que se requiere ser fortalecida, que el Estado es lo que tiene ahora. Y respecto a los roces ilegales, a mí me gustaría mostrarle una sola figurita que tiene que ver con prevención, una sola, si me permiten, o se la muestro así, ¿no? Se la muestro el lunes, que tiene que ver con los permisos, ¿ya? Nosotros estamos... Sí, pero se la puedo hacer llegar el lunes, que tiene que ver con los permisos que nosotros entregamos. O sea, cuando nosotros entregamos un permiso, la probabilidad de que ocurra un incendio es mucho menor que si no entregamos el permiso. Entonces es importante hacer un llamado y que tengamos una restricción. Yo soy de la idea de una restricción completa a los incendios, solamente con la autorización de la CONAF que se puede hacer, cosa de que nosotros podamos tener ese control, porque cuando hay esa solicitud, el que va a utilizar el fuego como una herramienta de trabajo, en este caso estamos hablando de roces que se utilizan para alguna actividad silvagropecuaria, pueda tener ahí una limitación o un cuidado especial, ¿ya? O al menos saber la corporación de que ahí se va a hacer una quema tal día y nosotros podamos llegar de manera oportuna con nuestros brigadistas o nuestras operaciones aéreas si es que están en el momento operativas. Y respecto a lo último, los incendios naturales, diputada, sí existen los incendios naturales. Yo quiero decirle dos cosas acá. Que son el fuego. El fuego es un elemento, ¿cierto?, del fuego en lo tangible. Ese fuego es destrucción y también es vida. En algunos ecosistemas, por ejemplo, los bosques naturales, ¿ya?, históricamente ha habido la presencia de rayos, ¿ya? Esos rayos, cuando hay biomasa, esos rayos provocan incendios y esos incendios provocan que el bosque se regenere, ¿ya?
porque la dinámica del bosque, es como la vida del bosque, está asociada a ese fuego que puede ser de origen natural, ¿ya? Eso es sin causa antrópica o sin causa del ser humano que habita en el territorio y que hace uso del fuego. Y eso hay evidencia científica bien sustentada. Sí, sí, yo sé que... Estamos en la hora, para quienes nos están viendo o escuchando, hemos partido a las 8:30 con el director de la CONAF, y como se escuchan los timbres, estaban llamándonos a la sala, por eso tenemos que suspender. Nuestra jornada continúa hasta las 2:30 en la sala. Después continuamos a las 3 de la tarde con una sección de comisiones hasta las 5. Y después la última sección que parte a las 5:30 hasta las 7:30. Por lo tanto, los diputados tenemos un largo día de trabajo aquí en el Parlamento y por eso, director, llegamos hasta acá. A las señoras y señores diputados les agradecemos su presencia y, director, siéntase convocado desde ya para el próximo lunes a las 12 del día y le voy a pedir que partamos ya por dar respuesta a las inquietudes que aquí se han planteado por todo y cada uno de los diputados. Presidente, antes que toque la campana, es que es muy importante lo que él acaba de decir y que doy fe de aquello porque también he visto estos incendios de manera natural a través de rayos. He estado en aquellos incendios, 100%. Bien. Pero la pregunta es, ¿existe algún otro natural o no? Porque esto es muy importante, descartar. Los relámpagos, el 0,01% de probabilidad. ¿Hay otro más de carácter natural? Profundizaremos en la próxima sesión ya respecto al tema. Jueves a mediodía para las preguntas para que él responda el día lunes. ¿Ya Okay. le parece? Así será. Para que Hagamos la llegar Secretaría las lo mande. consultas ya hasta este jueves a mediodía para hacérselas llegar al directorio y venga preparado el próximo lunes. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se cierra.